Todo comenzó con una broma, como suelen empezar las peores ideas. Mi grupo de amigos y yo habíamos escuchado rumores sobre una casa abandonada a las afueras del pueblo, un lugar que, según la gente, estaba maldito. Le decían la casa de los murmuros. El nombre ya sonaba bastante siniestro, pero era una de esas leyendas locales que nadie se tomaba en serio. O eso pensábamos. Era una tarde de otoño cuando decidimos ir a investigar. El clima era perfecto para una aventura tonta, nublado, con una brisa ligera. Qué mejor momento para explorar una casa abandonada, ¿verdad? Mi amigo Carlos, el valiente del grupo, fue el primero en sugerirlo. Vamos, solo será una vuelta rápida, tomamos algunas fotos y nos largamos, dijo, tratando de convencernos. Todos reímos nerviosos, pero en el fondo, la idea nos intrigaba. Lo cierto es que la casa había estado abandonada durante años, pero no era cualquier casa vieja. Tenía un aspecto extraño, casi como si la misma estructura hubiera sido olvidada por el tiempo. Estaba rodeada de árboles torcidos y maleza que parecía abrazarla. Las ventanas estaban rotas, y el tejado se veía como si pudiera derrumbarse en cualquier momento. Solo al mirarla, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no quería parecer cobarde frente a mis amigos, así que seguimos adelante. Entramos por lo que alguna vez fue la puerta principal, ahora colgando de una bisagra oxidada. Dentro, la casa estaba en peores condiciones de lo que imaginaba. Todo estaba cubierto de polvo, muebles viejos y rotos, y un aire rancio que parecía no haberse movido en décadas. El suelo crujía bajo nuestros pies con cada paso que dábamos, y el eco de nuestros movimientos se multiplicaba en las paredes. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un murmullo. Al principio, pensé que eran mis amigos, que tal vez Carlos o Juan estaban susurrando alguna broma tonta para asustarnos. Pero pronto me di cuenta de que ellos también lo habían escuchado. Nos miramos en silencio, sin decir una palabra. ¿Lo escucharon?, preguntó Laura, la más escéptica del grupo. Todos asentimos en silencio, intentando procesar lo que estaba pasando. Debe ser el viento, dijo Carlos, aunque su voz sonaba menos confiada que antes. Intentamos reírnos, pero algo no se sentía bien. Los murmuros continuaron, suaves, casi imperceptibles, pero constantes. Parecían provenir de las paredes, como si alguien estuviera susurrando justo detrás del yeso viejo y descascarado. ¿Y si nos vamos?, dijo Juan, quien normalmente era el más valiente después de Carlos. Todos estábamos de acuerdo, pero el problema era que la curiosidad nos mantenía ahí. ¿Qué diablos estaba sucediendo en esa casa? Decidimos explorar un poco más, solo para comprobar si había alguna explicación lógica para esos sonidos. Tal vez era una corriente de aire filtrándose por alguna grieta. Subimos al segundo piso, que estaba en peor estado que el primero. Los escalones crujían bajo nuestros pies, y el aire se volvía más pesado a medida que avanzábamos. Los murmuros, sin embargo, no paraban. Cada vez más intensos, pero aún susurrantes. Casi como si la casa estuviera tratando de decirnos algo. Fue entonces cuando Laura gritó. Nos giramos en su dirección y la vimos parada en una esquina, mirando fijamente una pared. ¿Qué pasa?, pregunté, acercándome a ella. Lo que vi me dejó helado. Había una pequeña rendija en la pared, y detrás de ella, unos ojos. «Hay alguien ahí», gritó Laura, retrocediendo. Intentamos asomarnos, pero lo que fuera que estaba observándonos ya no estaba. Era como si la casa misma nos estuviera vigilando. Decidimos que ya habíamos tenido suficiente. Corriendo, bajamos las escaleras y salimos de la casa, nuestros corazones latiendo a 1000 por hora. Cuando por fin llegamos al exterior, el silencio del bosque era abrumador. Ninguno de nosotros dijo una palabra mientras caminábamos de regreso a nuestros autos. Sabíamos que no era solo nuestra imaginación. Algo o alguien había estado en esa casa, observándonos. Y lo peor de todo, los murmuros seguían resonando en nuestras mentes, como si no pudiéramos escapar de ellos. Desde ese día, no hemos vuelto a hablar de lo que pasó en la casa de los murmuros. Pero cada vez que paso por esa carretera, siento la necesidad de mirar hacia ese lugar, y me pregunto si los murmuros alguna vez se detuvieron. Salimos corriendo de la casa y nadie dijo una palabra mientras cruzábamos el patio lleno de maleza. Nuestros pasos resonaban en el silencio del bosque, y solo se escuchaba el crujido de las hojas bajo nuestros pies. Cuando llegamos al camino de tierra, nos detuvimos, jadeando, sin saber exactamente qué había pasado. Nadie quería ser el primero en decirlo, pero todos estábamos pensando lo mismo. Habíamos visto algo que no podíamos explicar.
Después de unos minutos, Carlos rompió el silencio. ¿Vieron eso? No. No fue solo nuestra imaginación, ¿verdad?, preguntó, tratando de sonar seguro, aunque su voz temblaba. Laura sintió, aún pálida. Esos ojos. Nos estaban mirando. No era el viento, no era un animal. Alguien estaba ahí, observándonos desde dentro de las paredes. Yo intenté calmarme, pero el miedo seguía recorriendo mi cuerpo. ¿Cómo era posible que alguien viviera en esa casa? Estaba completamente destartalada. No había forma de que alguien pudiera estar ahí dentro. ¿O sí? Pensé en los murmuros que habíamos escuchado. ¿Y si no era el viento ni las paredes viejas lo que los producía? ¿Y si había alguien más? O peor, ¿algo más? Creo que deberíamos contárselo a alguien, dijo Juan, mirando hacia la casa como si esperara que algo o alguien saliera de ella en cualquier momento. Tal vez a la policía, o a los dueños del terreno. No podemos simplemente dejar esto así. Todos estuvimos de acuerdo, pero, ¿qué les diríamos? Que una casa abandonada tenía murmuros extraños, y que habíamos visto unos ojos detrás de una rendija en la pared. Nadie nos creería. Carlos intentó sacarnos del pánico con una sonrisa forzada. Vamos, seguramente fue alguna especie de vagabundo o algo así. Nos asustamos por nada. Lo mejor es olvidar todo esto y no volver a hablar de ello. Sus palabras no nos convencieron del todo, pero al menos nos tranquilizaron lo suficiente como para empezar a caminar de regreso al pueblo. Pero lo que sucedió después fue lo que me hizo cambiar de opinión. Mientras nos alejábamos de la casa, el viento soplaba entre los árboles, haciendo que las ramas se movieran de manera inquietante. Estábamos casi en el cruce del camino cuando, de repente, escuchamos de nuevo los murmuros. Esta vez, eran mucho más claros, como si estuvieran siguiéndonos. Nos detuvimos en seco, mirando alrededor, buscando de dónde venían. Pero no había nada. Solo nosotros, el viento, y los susurros que parecían resonar en el aire. Fue en ese momento cuando supe que no nos lo habíamos imaginado. Algo nos estaba siguiendo, algo que no queríamos entender. Vámonos ya, dijo Laura, su voz apenas un susurro. No tuvimos que decirlo dos veces. Apresuramos el paso, casi corriendo, con la sensación de que en cualquier momento algo o alguien podía salir de entre los árboles. Los murmuros continuaban, pero a medida que nos acercábamos al pueblo, fueron haciéndose más débiles, hasta desaparecer por completo. Cuando llegamos al coche, ninguno de nosotros dijo nada. Solo nos subimos y Carlos arrancó el motor. Nos fuimos en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, tratando de procesar lo que había pasado. Yo no podía dejar de pensar en los ojos detrás de la pared, en esa mirada fija que sentí por un segundo, pero que parecía haber durado una eternidad. ¿Qué o quién estaba ahí dentro? Y sobre todo, ¿por qué nos observaba? Esa noche, después de regresar a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos otra vez, mirándome desde la oscuridad. Me daba vueltas en la cama, y por más que intentaba sacarme esa imagen de la cabeza, no podía. Era como si esa mirada hubiera dejado una marca en mí, algo que no podía explicar. Pasaron varios días antes de que volviéramos a hablar sobre lo que sucedió en la casa abandonada. Cada uno de nosotros intentaba seguir con su vida como si nada hubiera pasado, pero había algo que nos rondaba a todos. Una sensación extraña, como si algo nos estuviera observando, incluso en la seguridad de nuestras propias casas. Y entonces sucedió algo que lo cambió todo. Una noche, mientras estaba en mi cuarto terminando un trabajo para la universidad, recibí un mensaje de Laura. ¿Estás despierto?, me escribió. Le respondí que sí, y entonces me contó algo que me dejó helado. Vi a alguien afuera de mi casa. Estaba parado en la calle, justo frente a mi ventana. No hizo nada, solo me miraba. Cuando fui a buscar a mis padres para que lo vieran, ya no estaba. Intenté calmarla, diciéndole que probablemente era solo alguien que pasó por ahí, pero la verdad es que yo también estaba asustado. No podía evitar pensar en lo que habíamos visto en la casa abandonada. ¿Y si esa figura no solo se había quedado en la casa? ¿Y si nos había seguido hasta nuestras casas? Unos días después, Juan me llamó. Estaba claramente nervioso. Tienes que escuchar esto, me dijo. Me contó que la noche anterior, mientras dormía, había escuchado unos susurros en su habitación. Al principio pensó que era su imaginación, pero cuando encendió la luz, vio algo que lo hizo levantarse de inmediato. Las paredes de su habitación estaban arañadas, como si algo hubiera intentado salir desde dentro. No sé qué está pasando, me dijo. Pero esto no es normal.
Empezamos a sospechar que todo lo que había pasado en esa casa abandonada no era una simple coincidencia. Los ojos, los murmuros, esa sensación de que algo o alguien nos observaba. Todo apuntaba a que habíamos despertado algo que no quería quedarse en ese lugar. Nos reunimos todos una vez más para hablar de lo que estaba ocurriendo. Todos estábamos de acuerdo en el que algo extraño nos estaba pasando, y que probablemente tenía que ver con la casa. Pero, ¿qué podíamos hacer? Ninguno de nosotros quería regresar, pero sabíamos que no podíamos ignorarlo para siempre. Carlos, siempre el más escéptico, intentó razonar con nosotros. Miren, probablemente solo estamos paranoicos. Nos asustamos en esa casa y ahora estamos viendo cosas donde no las hay. Pero sus palabras no tenían la misma convicción de siempre. Incluso él empezaba a dudar de lo que estaba ocurriendo. Decidimos que lo mejor sería volver a la casa, pero esta vez no lo haríamos solos. Le pediríamos a alguien más que fuera con nosotros, tal vez alguien que pudiera ayudarnos a entender lo que estaba pasando. Pero había algo que todos sabíamos, aunque no lo dijéramos en voz alta, ninguno de nosotros quería estar ahí de nuevo. Esa noche, mientras intentaba dormir, los susurros volvieron. Eran débiles, casi imperceptibles, pero estaban ahí, justo al borde de mi conciencia. Y entonces, lo vi de nuevo. Los ojos. Esa misma mirada fija, observándome desde la oscuridad. El resto de la tarde pasó de manera extraña. Todos fingíamos estar bien, pero la sensación en la casa era densa, como si algo o alguien estuviera acechando en las sombras, observándonos. Mi madre se puso a preparar la cena, mi padre salió al patio trasero a revisar los alrededores, y yo me encerré en mi habitación, intentando despejar mi mente con un poco de música. El sonido de la música me calmaba, pero no podía dejar de pensar en lo que había escuchado antes, esos murmullos que venían de las paredes, como si alguien estuviera justo al otro lado, susurrando palabras que no lograba entender. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero cuanto más lo pensaba, más difícil era ignorar esa inquietante sensación. Decidí salir de mi habitación y ver cómo estaban mis padres. En la sala, mi padre había vuelto y se veía preocupado. Le pregunté si había visto algo raro afuera, pero solo negó con la cabeza, diciendo que todo parecía en orden. Sin embargo, su expresión no coincidía con sus palabras. Él también estaba sintiendo algo, lo sabía. La cena fue tranquila, aunque tensa. Cada pequeño ruido, cada crujido de la madera de la casa nos hacía saltar. Mi madre intentaba hacer conversación, pero todos estábamos distraídos. Entonces, justo cuando nos disponíamos a recoger la mesa, escuchamos algo. Fue un golpe, sordo, como si algo hubiera caído al piso en la habitación de arriba. Nos quedamos en silencio, esperando que no se repitiera. Pero el sonido volvió. Esta vez, más fuerte. Mi padre se levantó, decidido a ir a revisar qué era lo que estaba causando esos ruidos. Debe ser un animal, dijo, intentando sonar calmado, pero se notaba que no lo estaba. Subió las escaleras, mientras mi madre y yo nos quedamos en la sala, escuchando cómo sus pasos resonaban en el piso de madera. Cada paso que daba hacia la oscuridad de la segunda planta nos ponía más tensos. De repente, escuchamos a mi padre gritar desde arriba. Nos miramos, sin saber qué hacer. Mi madre se levantó de golpe y corrió hacia las escaleras, yo la seguí de cerca. Cuando llegamos a la habitación, lo vimos parado en medio del cuarto, mirando algo en la pared. Me acerqué lentamente, intentando ver lo que él estaba viendo. Entonces lo vi. Había un agujero en la pared. Uno que no había estado ahí antes. Era pequeño, pero lo suficiente para que alguien pudiera ver a través de él desde el otro lado. Mi padre se acercó al agujero y, con una mezcla de temor y curiosidad, miró a través de él. Lo siguiente que dijo me heló la sangre. Hay algo, o alguien. Del otro lado, susurró. Y entonces, de repente, el agujero se cubrió. Como si algo o alguien hubiera puesto la mano sobre él para impedir que viéramos más. Retrocedimos de inmediato, asustados y confundidos. Mi madre tomó mi brazo y, sin decir una palabra, salimos corriendo de la habitación. Algo, o alguien, estaba observándonos desde dentro de las paredes de esa casa. Esa noche, nadie pudo dormir. Los murmullos volvieron, más fuertes que antes, y cada vez que parecía que todo se calmaba, algo hacía ruido, como si estuviera moviéndose en las entrañas de la casa, justo debajo de nuestros pies. La mañana siguiente, el ambiente era opresivo. Nadie dijo nada durante el desayuno, pero todos sabíamos que debíamos marcharnos de esa casa. Mi padre intentaba mantener la calma, diciendo que no había nada de qué preocuparse,
pero su nerviosismo era evidente. Nos dijo que lo mejor sería empacar y salir cuanto antes. Mi madre estuvo de acuerdo, aunque ambos evitaban mirarse a los ojos. Mientras recogíamos nuestras cosas, los ruidos no cesaban. Escuchábamos pasos que parecían seguirnos de habitación en habitación, como si algo se estuviera desplazando dentro de las paredes. Ya no era solo un sentimiento, sino una certeza. No estábamos solos en esa casa. Estaba en mi habitación, metiendo mi ropa en la maleta cuando lo escuché. Un susurro. Esta vez, claro, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me quedé congelada, esperando que fuera mi imaginación, pero el murmullo continuó. Ayúdame. Volteé de golpe, pero no había nadie. Solo el vacío de la habitación y las maletas a medio empacar. La voz parecía venir de algún lugar en la pared, como si algo atrapado en su interior intentara comunicarse conmigo. Quería correr, salir de ahí cuanto antes, pero algo me mantenía pegada al suelo, como si una fuerza invisible me retuviera. Llamé a mis padres, tratando de controlar el pánico en mi voz. Cuando llegaron, les conté lo que había oído. Mi madre intentó tranquilizarme, pero vi en sus ojos que estaba aterrorizada. Mi padre, por otro lado, parecía decidido a enfrentarse a lo que fuera que estuviera causando esos ruidos. Tomó una linterna y decidió revisar el sótano, el único lugar de la casa que no habíamos explorado a fondo. Me quedé con mi madre, pero podía sentir como mi corazón se aceleraba con cada paso que daba mi padre al bajar las escaleras. Cada crujido del piso parecía un presagio de lo que estaba por venir. No pasó mucho tiempo antes de que lo escucháramos gritar. Corrimos hacia el sótano, donde encontramos a mi padre pálido, con los ojos desorbitados. No dijo una palabra, pero con una mano temblorosa señaló algo en la pared del sótano. Era una pequeña puerta, camuflada entre los tablones de madera. Algo o alguien había estado usando ese espacio para moverse por la casa. Decidimos no quedarnos a averiguar más. Agarramos nuestras cosas lo más rápido que pudimos y salimos de esa maldita casa. Al salir, sentí una liberación inmediata, como si el aire mismo fuera más ligero fuera de esas paredes. Pero algo seguía inquietándome, y al mirar hacia la casa una última vez, me di cuenta de lo que era. Desde una de las ventanas, una figura oscura nos observaba. No sé si fue mi imaginación o algo más, pero lo juro. Esa cosa nos estaba vigilando hasta el último segundo. Nunca más volvimos a esa cabaña, y hasta el día de hoy, me pregunto qué o quién vivía entre esas paredes. Lo que sé es que esa experiencia nos marcó a todos, y aunque intentamos dejarlo atrás, a veces, cuando cierro los ojos por la noche, todavía puedo escuchar esos murmullos en mi mente, pidiendo ayuda desde algún lugar al que nunca quiero volver.